Te voy a decir algo que incomoda, pero que casi nadie se atreve a decir con claridad. Hacer lo correcto con tu dinero también puede estar afectándote más de lo que imaginas. Durante años nos repitieron que ahorrar es la base de todo, que mientras más controles tus gastos, mejor persona financiera eres, que apretarte hoy es la garantía de estar tranquilo mañana. Y ojo, todo eso tiene una parte de verdad. Pero hay una pregunta que casi nunca se hace en voz alta. ¿Qué pasa cuando ese control se convierte en tensión constante? ¿Cuando cada gasto se siente como un error? ¿Cuando ahorrar ya no te da paz, sino ansiedad? Porque hay personas que no están endeudadas, que no viven por encima de sus posibilidades, que hacen presupuestos, ahorran mes con mes, y aún así viven con una sensación permanente de inquietud. No es que estén haciendo mal sus finanzas, es que están cargando todo el peso en un solo lado. Y antes de que pienses, este no es mi caso, déjame aclarar algo importante. Esto no va de gastar sin control, ni de justificar caprichos, ni de decirte que el dinero no importa. Va de algo más profundo y mucho más común: usar el ahorro como único refugio emocional. Hoy quiero que reflexionemos juntos si esa disciplina financiera, que en teoría debería darte tranquilidad, en la práctica te está quitando bienestar. No para que cambies todo de golpe, sino para que empieces a observarte con honestidad. Porque a veces, el problema no es cuánto ahorras, sino desde dónde lo estás haciendo. Antes de seguir, quiero dejar algo muy claro, porque es importante. Si tú eres de las personas que ahorra, que cuida su dinero y que intenta tomar buenas decisiones financieras, esto no es un señalamiento hacia ti. Al contrario, es un reconocimiento. En un mundo donde el consumo es impulsivo y donde gastar se vuelve casi automático, tener disciplina con el dinero ya te coloca por encima del promedio. Ahorrar, planear y pensar antes de gastar son hábitos valiosos. No hay duda de eso. Muchas personas llegan a este punto después de cometer errores, después de endeudarse, de vivir al día, de sentir el estrés de no saber si el dinero va a alcanzar. Por eso, cuando finalmente logran tener control, ese control se vuelve algo que quieren proteger a toda costa. Y es totalmente entendible. El problema no es el ahorro. El problema no es la disciplina. El problema no es pensar en el futuro. Todo eso es sano y necesario. El problema aparece cuando esa disciplina deja de sentirse como una herramienta y empieza a sentirse como una carga. Cuando el orden financiero ya no da tranquilidad, sino rigidez. Cuando el presupuesto ya no organiza, sino limita emocionalmente. Hay personas que hicieron todo bien y aún así viven tensas. No porque estén mal administradas, sino porque aprendieron a relacionarse con el dinero desde el miedo, no desde la claridad. Y esto no te hace débil, no te hace irresponsable. No significa que hayas fallado. Significa que llegaste a un punto donde hace falta algo más que números y control. Hace falta entendimiento. Y para poder avanzar, primero hay que aceptar eso sin culpa y sin juicio. Este tipo de problema casi nunca se nota desde fuera. Nadie lo publica. Nadie lo presume. Y casi nadie lo dice en voz alta. Pero se siente todos los días. Se siente cuando vas a comprar algo sencillo, y aunque sabes que puedes pagarlo, aparece una incomodidad en el pecho. No es que el gasto sea grande, es que gastar, en general, se volvió incómodo. Se siente cuando revisas tu cuenta, y en lugar de tranquilidad, sientes alerta. Como si en cualquier momento algo pudiera salir mal. Como si nunca fuera suficiente. Se siente cuando cada peso tiene que justificarse. Cuando disfrutas algo, pero una parte de ti está calculando cuánto te costó disfrutarlo. Cuando el descanso viene acompañado de culpa. Y lo más complicado es que, desde fuera, todo parece estar bien. No estás endeudado. No estás desordenado. No estás improvisando.
Estás haciendo lo que se supone que hay que hacer. Pero por dentro, el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en una fuente constante de tensión. Este dolor no grita, no explota, no genera crisis visibles. Es silencioso, persistente y desgastante. Hace que tomes decisiones pequeñas desde el miedo, que pospongas cosas que te harían bien, que dudes incluso cuando sabes que puedes. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás operando desde ahí. Lo normalizas. Piensas que así es ser responsable, que así se siente la adultez financiera. Pero vivir con esa sensación constante de restricción interna no es equilibrio. Es supervivencia disfrazada de control. Y aquí viene algo importante. Este dolor no tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes. Tiene que ver con la relación que construiste con él. Puedes ganar más y seguir sintiéndolo. Puedes ahorrar más y seguir cargándolo. Porque cuando el dinero se asocia principalmente con miedo, cualquier decisión se vuelve pesada, incluso las correctas. Y reconocer esto no es rendirse. Es el primer paso para dejar de vivir en alerta permanente. Lo que estás experimentando no es falta de disciplina, ni incapacidad para manejar tu dinero. Tampoco es que seas exagerado o demasiado cuidadoso. Lo que está pasando tiene un nombre, aunque casi nadie lo menciona cuando se habla de finanzas. Es un patrón de escasez internalizado. Este patrón no nace de un día para otro. Se va formando poco a poco, generalmente después de momentos de incertidumbre, etapas donde el dinero no alcanzó, experiencias de deuda, errores pasados o incluso creencias que absorbimos desde casa. A veces ni siquiera es algo que viviste tú directamente, sino algo que viste vivir. El problema no es haber aprendido a cuidarte. El problema es cuando ese aprendizaje se queda activo, incluso cuando ya no es necesario. En ese punto, el ahorro deja de ser una estrategia y se convierte en una respuesta automática al miedo. No importa si la situación actual es distinta, el cuerpo y la mente siguen reaccionando como si el riesgo estuviera presente todo el tiempo. Por eso no basta con ganar más dinero. Por eso no basta con ahorrar más. Porque el patrón no vive en la cuenta bancaria, vive en la percepción. Este patrón se manifiesta de muchas formas. Una necesidad constante de acumular, dificultad para disfrutar lo que ya lograste, incomodidad al invertir en ti, sensación de que cualquier gasto te pone en peligro. Y todo eso ocurre incluso cuando los números dicen que estás bien. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que el problema es que no han llegado a cierto monto, a cierta cifra, a cierto nivel. Pero cuando ese día llega, el alivio dura poco. El patrón sigue ahí. Porque lo que estás buscando no es seguridad financiera, es seguridad emocional. Y cuando intentas obtenerla únicamente a través del dinero, nunca es suficiente. Esto no significa que el ahorro esté mal. Significa que el ahorro no puede cargar con todo. Cuando empiezas a ver el dinero como un único refugio, cualquier movimiento fuera de ese refugio se siente peligroso. Y así, sin darte cuenta, el dinero deja de servirte y empiezas a servirle tú. Reconocer este patrón no te quita control, te lo devuelve. Porque solo cuando entiendes desde dónde tomas decisiones, puedes empezar a tomar decisiones distintas. Si esto que acabas de escuchar te hizo pensar, si en algún punto sentiste que alguien estaba poniendo en palabras algo que tú nunca habías sabido cómo explicar, entonces este espacio es para ti. Este canal se llama Finanzas Claras, porque aquí no venimos a repetir frases bonitas, ni a vender soluciones rápidas. Venimos a entender cómo funciona el dinero en la vida real, en la mente real y en las decisiones cotidianas que nadie te enseña. Si este mensaje te está resonando, te invito a suscribirte. No por compromiso, sino para que sigamos teniendo estas conversaciones con calma, con profundidad y sin juicio.
Dale like si esto te está ayudando a ver tu relación con el dinero desde otro ángulo, y compártelo con alguien que sabes que hace todo bien, pero vive con más tensión de la que debería. Y si te sientes identificado, escríbelo en los comentarios. No tienes que explicar tu historia, basta con reconocerlo. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para soltarlo, porque entender un patrón es importante, pero verlo reflejado en tu día a día es lo que realmente empieza a cambiarlo. Y justo eso es lo que vamos a hacer ahora. Este patrón no se manifiesta en grandes decisiones. Se cuela en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en esos momentos donde nadie te ve, pero tú sí te sientes. Aparece cuando estás frente a algo simple, como salir a comer. Revisas el menú más de una vez, no porque no te alcance, sino porque estás midiendo si vale la pena. Terminas pidiendo algo más barato, no por gusto, sino por tranquilidad. Y aún así, algo dentro de ti sigue inquieto. Se nota cuando alguien te invita a un plan espontáneo, y tu primera reacción no es entusiasmo, sino cálculo. ¿Cuánto costará? ¿Debería gastar en esto? ¿No sería mejor ahorrarlo? Y aunque aceptes, tu mente no se desconecta del dinero durante la experiencia. Se muestra cuando pospones vacaciones una y otra vez. No porque no las necesites, sino porque siempre hay una razón financiera para no tomarlas ahora. Primero una meta, luego otra, y después otra más. El descanso queda siempre para después. También aparece cuando evitas invertir en ti. Un curso, un libro, una consulta, algo que sabes que te haría bien, pero que inmediatamente etiquetas como caro. No porque no puedas pagarlo, sino porque gastar en ti se siente riesgoso, incluso en cosas básicas como la salud. Elegir opciones más baratas, aunque no sean las mejores. Postergar decisiones importantes o minimizar su impacto. Todo para no tocar el ahorro. Y desde fuera, nadie ve un problema. Sigues siendo responsable. Sigues siendo ordenado. Sigues siendo bueno con el dinero. Pero por dentro, el mensaje constante es el mismo. No es seguro. No es momento. Mejor después. Este patrón no te empobrece financieramente de inmediato, pero te empobrece en experiencia, en energía y en presencia. Te mantiene funcionando, pero no disfrutando. Y lo más peligroso es que se siente normal. Se disfraza de prudencia. Se valida socialmente. Hasta que un día te das cuenta de que llevas años cuidando el futuro, a costa del presente. La disciplina es una de las cualidades más valiosas que una persona puede desarrollar. Nos permite avanzar, sostener hábitos y construir estabilidad. En las finanzas, la disciplina es lo que evita el caos. Pero como cualquier cosa en exceso, cuando la disciplina pierde flexibilidad, empieza a transformarse en rigidez. Y la rigidez no cuida, controla. Esto no es exclusivo del dinero. Pasa en otros ámbitos de la vida. Piensa en alguien que cuida su alimentación de forma extrema. Todo está medido, pesado y controlado. Desde fuera parece salud, pero por dentro hay ansiedad. O piensa en alguien obsesionado con el ejercicio, que no puede permitirse un día de descanso sin sentir culpa. En esos casos, la disciplina dejó de ser una herramienta y se convirtió en una jaula. Con el dinero sucede exactamente lo mismo. Cuando ahorrar ya no es una elección consciente, sino una obligación interna, algo se desajusta. Cuando gastar genera angustia automática, incluso en cosas razonables, la disciplina ya no está sirviendo a tu bienestar. Muchas personas justifican esto diciendo, es que así soy de disciplinado. Y sí, probablemente lo seas. Pero la pregunta importante no es cuánta disciplina tienes, sino qué costo emocional estás pagando por ella. La vida no se construye optimizando una sola variable. El cuerpo, la mente y las finanzas necesitan balance. Cuando toda la energía se concentra en una sola dirección, el sistema completo se resiente.
Ahorrar sin flexibilidad no es fortaleza, es miedo organizado. Y esto no significa que debas soltar el control por completo. Significa que el control debe estar al servicio de tu vida, no tu vida al servicio del control. La disciplina sana te da opciones. La obsesión te las quita. Reconocer esta diferencia es clave para recuperar una relación más liviana y consciente con tu dinero. Una de las trampas más comunes en las finanzas personales es vivir siempre un paso adelante de la vida. Pensar tanto en el futuro que el presente se vuelve solo un trámite. Planeamos, proyectamos, ahorramos, imaginamos escenarios. Y eso no está mal. El problema aparece cuando toda nuestra energía se va a un tiempo que todavía no existe. El futuro es importante, pero también es una idea. Es una proyección. Es una intención. El presente, en cambio, es lo único real. Es donde vivimos, donde sentimos y donde pasan las cosas. Cuando una persona vive exclusivamente para el futuro, suele hacerlo desde la ansiedad. Siempre hay algo más que asegurar, algo más que prever, algo más que proteger. Y mientras tanto, el presente se vuelve estrecho, limitado y poco disfrutable. Pero el otro extremo tampoco funciona. Vivir solo para el presente, sin considerar el futuro, casi siempre termina en caos. Decisiones impulsivas, falta de previsión y problemas que tarde o temprano se pagan. Las finanzas saludables no viven en los extremos, viven en la dualidad. Necesitan espacio para el mañana y permiso para el hoy. Ahorrar pensando solo en el futuro puede hacer que el presente se sienta vacío. Gastar pensando solo en el presente puede hipotecar el mañana. Ninguna de las dos posturas es equilibrio. El equilibrio aparece cuando entiendes que el dinero tiene que cumplir dos funciones al mismo tiempo: darte tranquilidad a largo plazo y permitirte vivir con dignidad y disfrute hoy. No se trata de elegir uno u otro. Se trata de integrar ambos. Cuando haces tu presupuesto, cuando decides cuánto ahorrar y cuánto gastar, no solo estás organizando números, estás decidiendo cómo se siente tu vida. Y esa decisión merece conciencia, no solo disciplina. Una de las confusiones más comunes cuando existe miedo a gastar es meter todo en la misma categoría. Para muchas personas, cualquier salida de dinero se siente igual. Todo se percibe como pérdida. Pero no todo lo que sale de tu cuenta es un gasto en el mismo sentido. Hay decisiones que consumen y hay decisiones que construyen. El problema aparece cuando, por proteger el ahorro, se empiezan a recortar cosas que en realidad están diseñadas para sostener tu crecimiento. Educación, salud, descanso, aprendizaje, desarrollo personal. Todo eso requiere dinero, y todo eso tiene retorno, aunque no siempre inmediato. Aquí es donde muchas personas se estancan, no porque no tengan disciplina, sino porque confunden prudencia con parálisis. Cuidan tanto el dinero que se olvidan de cuidarse a sí mismas. Ahora bien, esto no significa que todo sea una inversión. Tampoco se trata de justificar compras impulsivas, llamándolas crecimiento. Hay gastos que simplemente son gustos, y está bien reconocerlos como tal. La diferencia está en la intención y en el impacto. Una inversión real te deja mejor que antes. Te expande, te fortalece, te da herramientas. Un gasto solo satisface un momento. Cuando operas desde el miedo, ambos se sienten igual de peligrosos. Cuando operas desde la claridad, puedes diferenciarlos sin culpa. Ahorrar sin invertir en ti a lo largo del tiempo no es estrategia. Es estancamiento lento. El dinero está para servir a tu vida, no para congelarla. Y aprender a distinguir entre gastar por impulso e invertir con conciencia es una de las decisiones financieras más importantes que puedes tomar. Llegados a este punto, lo importante no es que salgas de aquí pensando que tienes que cambiar todo de inmediato.
Las finanzas no se transforman con impulsos, se transforman con conciencia. Ahorrar sigue siendo fundamental. Planear el futuro sigue siendo necesario. Tener control sigue siendo una ventaja. Nada de eso está en discusión. Lo que sí vale la pena cuestionar es desde dónde estás tomando esas decisiones. Si el ahorro nace del miedo, siempre va a pedir más. Si nace de la claridad, puede convivir con el disfrute. Si el control viene de la inseguridad, se vuelve rígido. Si viene del entendimiento, se vuelve flexible. El dinero no debería ser una fuente constante de tensión interna. Tampoco debería ser el único lugar donde buscas seguridad. Cuando cargas toda tu tranquilidad emocional en una sola variable, cualquier movimiento se siente como una amenaza. Y vivir así desgasta, aunque por fuera todo parezca ordenado. Integrar presente y futuro no significa gastar sin pensar ni ahorrar sin límites. Significa permitirte vivir hoy sin sabotear mañana. Significa dejar de postergar tu bienestar, como si siempre fuera menos importante que una cifra. Tu relación con el dinero no se mide solo en balances. Se mide en cómo duermes, en cómo decides, en cómo te sientes cuando usas lo que tanto te esfuerzas por cuidar. No se trata de soltar la disciplina. Se trata de ponerla en su lugar. Porque cuando el dinero vuelve a ser una herramienta y no una carga emocional, las decisiones se sienten más ligeras. Y desde ahí, todo empieza a ordenarse con menos esfuerzo. Si este mensaje te ayudó a ver tu relación con el dinero con un poco más de claridad, quédate por aquí. En Finanzas Claras, hablamos de dinero sin miedo, sin extremos y sin fórmulas mágicas. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a tomar mejores decisiones financieras desde la calma y no desde la presión. Dale like si este contenido te aportó algo y compártelo con alguien que sabes que hace lo correcto, pero vive más tenso de lo necesario. Y si algo de lo que hablamos hoy te resonó, déjalo en los comentarios. A veces reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Nos vemos en el siguiente video.